Hola, buenas, soy Raquel de Raquel Cosmética Casera, ya me conoces. Hoy os traigo una crema para facial que es de aceite de chufa. A ver si lo podéis ver. Creo que sí, no sé si la cámara la captará bien. Es aceite de chufa con ceramidas. Luego veréis el vídeo para que veáis. A ver si se ve bien. Se absorbe muy rápidamente, no deja sensación grasa. Yo le he puesto fragancia de lavanda. Hay gente que si quiere puede utilizar aceite esencial de lavanda, según. Yo tenía fragancia de lavanda y quiero probar a ver si me molesta mucho en la cara y por eso la he utilizado. He hecho poca cantidad porque ya sabéis que me gusta ir gastando. Y nada más que deciros, luego os diré las propiedades de alguno de los productos y ya está. Ya sabéis, suscribiros, darle a la campanita, darme un like, comentar, que todo eso hace que el canal vaya creciendo. Gracias a la gente que se conecta, que le gustan mis vídeos y hasta la próxima. Chao. Ahí os dejo el vídeo. Agua. Olive Meal. Alcohol cetílico. Añadimos el Olive Meal para el baño María. Añadiendo el alcohol cetílico al baño María. Aceite de chufa. Añadimos el aceite de chufa. Capril y Caprylate. Añadimos el coco Caprylate. Añadimos el agua y empezamos a emulsionar. Empezamos a emulsionar. Sorbitol. Añadimos agua al sorbitol para deshacerlo. Añadimos el sorbitol deshecho. Mezclamos cada vez que añadimos un ingrediente. Colágeno. Añadimos el colágeno. Natipide Eco. Añadimos el Natipide Eco. Extracto de regaliz y extracto de avena. Añadimos el extracto de regaliz y el extracto de avena. Medimos el pH a 5, si es alto lo bajamos. Fragancia, conservante y vitamina E. Añadimos la vitamina E, la fragancia y el conservante y mezclamos. Emulsión finalizada. Crema finalizada y envasada. Así podéis ver cómo queda en la piel y cómo se absorbe. Bueno, ya estamos otra vez aquí, así que empezaré con las propiedades de los productos. El natipide, que es lo de los liposomas, es un tipo de liposoma que mejora la absorción de activos en la piel, favoreciendo la hidratación y potenciando la eficacia de ingredientes activos en la crema. El alcohol cetílico actúa como emulsionante y estabilizante. Mejora la textura de la crema, dándole suavidad y evitando que se separe. También tiene propiedades humectantes. El Olive Meal es el emulsionante que he utilizado. Es derivado de aceite de oliva que hidrata y protege la barrera cutánea de la piel y ayuda a mantener la piel suave y equilibrada.
El coco caprilate es un emoliente derivado del coco que se utiliza para suavizar la piel sin dejar una sensación grasa. Aporta un tacto ligero y sedoso. Es como si fuera una silicona, pero vegetal. El aceite de chufa es rico en antioxidantes, ácidos grasos y vitamina E. Este aceite hidrata profundamente y regenera y suaviza la piel. Luego he utilizado el extracto de regalé porque tiene propiedades calmantes, antiinflamatorias y despigmentantes. Se puede utilizar para reducir las ojeras y las manchas oscuras. Luego he utilizado el extracto de avena porque es calmante y es antiirritante. Es ideal para pieles sensibles y ayuda a hidratar y suavizar la piel. El sorbitol es un humectante que retiene la humedad en la piel. La mantiene hidratada y flexible. El pantenol, yo he utilizado dexpantenol. Hidrata y regenera la piel y mejora la elasticidad y acelera la cicatrización. El colágeno mejora la firmeza y la elasticidad de la piel, promoviendo una apariencia más joven. Al tener la hidratación y reducir la apariencia de líneas finas. Y la vitamina E es un antioxidante para los rayos del sol y todo eso, para prevenir el envejecimiento prematuro y mejorar la hidratación. Perdón, me traba un poquito. En sí la crema es hidratante, da protección y regenera la piel. Además previene el envejecimiento y calma las irritaciones. Esto son las propiedades de esta crema y además son los ingredientes que lleva, porque la quiero que sea bastante humectante y bastante hidratante. Yo la utilizaré más bien por la noche, aunque veis que no deja sensación grasa, pero prefiero utilizarla de noche, porque de día me gustan más las cremas de tipo gel, tipo mousse, que son muchísimo más suavecitas para que no... Yo tengo la piel mixta y enseguida me hace grasa y todo eso, entonces prefiero cremas así, más suaves, de gel, etc. Y estas que son un poquito más hidratantes las utilizo sobre todo por la noche antes de acostarme. Y no os tengo más de nada que decir. Ya sabéis, suscribiros, darle a la campanita, darme un like, comentar, que sabéis que todo eso hace que el canal vaya creciendo. Una de las cosas importantes que os tenía que decir, no hice vídeo el jueves, porque lo tenía que hacer y me salió un imprevisto y entonces no pude estar todo el rato mirando si la vela se encendía o no, entonces preferí no hacerlo. Intentaré ver lo antes posible poderlo hacer, ya sabéis, el martes lo más seguro tendréis vídeo. Perdonad, ya sabéis que no soy de las que soy muy estricta en vídeos. ¿Por qué? Porque siempre me sale alguna cosa que me impide subiros el vídeo o hacerlo. Porque normalmente yo utilizo la luz natural, yo no utilizo focos, luego tampoco me grabo antes, lo hago en el momento de hacer la elaboración para deciros exactamente cómo me ha parecido y la sensación que tengo. Alguna vez puedo hacer, normalmente no alguna vez, casi siempre hago una pequeña cantidad y luego hago la cantidad que voy a utilizar para saber durante una semana si me ha gustado, si tengo que cambiar algún ingrediente, etc. Pero eso ya os lo contaré. El domingo habrá directo, cada domingo a las 10 de la noche habrá directo, que hablaremos de las 2 recetas que hago a la semana y de los productos, los ingredientes que utilizo y por qué lo he utilizado. Quien le guste, que se pase, ya sabéis, aquí estaré. Y nada más, suscribiros, darle a la campanita, darme un like, comentar, que sabéis que todo eso hace que el canal vaya creciendo. Gracias a todo el mundo por verme y porque le gusten mis vídeos. Y hasta la próxima. Chao. Tell me what's wrong.